Bueno, vamos a arrancar así, no demoramos mientras se van Ahí solucionando esas estamos. cositas. Bueno, lo primero que quiero hacer es darle bienvenida a todas las personas que hoy pueden estar acá, pero principalmente a Giacomo que accedió a contarnos de esto tan importante para nuestra profesión, de lo que se habla poco, por suerte cada vez más, pero sigue siendo poco. Así que bienvenido Giacomo, muchas gracias. David, todo tuyo. No, he wanted to thank you for giving us the opportunity to listen about this topic that not too many people talk about it. Hopefully, we're hearing more about it lately, but it's still a topic that is not very popular. So, all yours. Okay. Okay. No, thanks a lot for the invitation to talk about the placebo and nocebo effects. Muchas gracias por la invitación de hablar de los efectos de placebo y nocebo. It is a great opportunity every time to share my knowledge in this field, because I think that it can help the clinician in their clinical practice. Es una muy buena oportunidad compartir estas cosas porque creo que puede ayudar al clínico en su práctica clínica. Okay. Before to start, I want to say that I have no conflicts of interest to declare. Quiero avisar que no tengo ningún conflicto de interés para declarar. And today, my name is Giacomo Rossettini, of course. I'm an Italian physical therapist specialized in musculoskeletal rehabilitation. Mi nombre es Giacomo Rossettini, soy un fisioterapeuta italiano especializado en rehabilitación musculoesquelética. And during my education, I have been trained and I obtained a PhD on physical therapy regarding placebo, nocebo, and contextual factors used in musculoskeletal pain. En mi educación tuve un PhD en los efectos placebo, nocebo y los efectos contextuales en lo que respecta a dolor musculoesquelético. And today I'm here in order to introduce you on this important topic. Y hoy estoy aquí para contarles un poco sobre este tema importante. I have prepared and organized my overview talking about three main topics. He organizado esto para hablar de tres tópicos en particulares. At first, we will have an introduction and we try to answer a particular question, that is, why does the context matters? En el comienzo vamos a hacer una introducción y vamos a tratar de explicar por qué el contexto importa. The second part is regarding the main body of our presentation, where we discuss about the placebo and nocebo effect before from a past perspective, then analyzing the present perspective, and at the end to suggest future line of research and future opportunities. El principal cuerpo de esta presentación es hablar un poco sobre los efectos placebo y nocebo, haciendo una revisión del pasado, del presente y el futuro. Okay, and at the end we will have a final take-home message. Y al final haremos estos mensajes para llevarnos al hogar. Okay, just to start, I want to share with you some of my doubts taken from my clinical experience, because have you ever wondered why does the patient sometimes improve even if treatment not evidence-based has been applied? Quiero contarles un poquito de la experiencia clínica. Les pregunto si ustedes alguna vez se han preguntado por qué sus pacientes mejoran, aunque ustedes estén utilizando elementos de fisioterapia que no tienen gran evidencia. Or have you ever wondered why does the patient sometimes did not improve even if the best evidence has been applied? ¿O te has preguntado si a veces tus pacientes no mejoraban cuando vos utilizabas la mejor evidencia posible? Or have you ever wondered why the patient sometimes decide to be cured by a bone setter instead of an healthcare providers like a physical therapist? ¿O te has preguntado si alguna vez, por qué alguna vez tus pacientes se dedicaron o quisieron curarse con curanderos y este tipo de personas en lugar de buscar la atención de un fisioterapeuta? Well, one of the possible
answer for these questions are related to the placebo, nocebo, and contextual factors effects. And I want to talk to you about this. Una de las explicaciones de esto tiene que ver con los efectos placebo, nocebo y con los efectos contextuales, y quiero contarles un poco de esto. So, when we analyze the placebo effect, we need to start from the past and old vision. Cuando analizamos esto tenemos que volver al pasado, una vieja visión. For a very long time, placebo and nocebo has been conceived as something inert, fake, shame, incapable to create any impact to the therapeutic outcomes. Por mucho tiempo los efectos placebos y nocebos han sido concebidos como sustancias inertes, como algo catabólico y como algo imposible de afectar los resultados terapéuticos. And as you can see in these images, there are typical examples of placebo, like the fake pill without any therapeutic agents inside, or the use of a physical therapy machine, for instance, ultrasound, a therapeutic ultrasound, switched off. Tenés ejemplos como, por ejemplo, las cápsulas placebo que no tienen ningún elemento activo dentro de la misma, o también los ultrasonidos o diferentes elementos de fisioterapia siendo utilizados cuando están apagados. And this negative connotation, common in the medical field, has also been capable to impact the physiotherapy field too. Y esa connotación negativa en el campo médico también ha sido capaz de afectar el campo de la fisioterapia también. Indeed, in the musculoskeletal care, for a very long time, placebo effects and nocebo effects have been conceived in a negative way. Por mucho tiempo, aún en el campo de la fisioterapia, los efectos placebo y nocebo han sido vistos como algo negativo. For instance, clinicians conceive placebo as something negative to adopt in the randomized control trial as an element capable to compare the real powerful treatment. Por ejemplo, los investigadores consideran al efecto placebo todavía como algo negativo dentro de los estudios randomizados de control, y no lo son capaces de compararlos como un elemento más dentro de los efectos terapéuticos. And also clinicians conceive placebo and nocebo as something negative, something to be avoided in clinical practice, because the final goal for the clinician was to highlight their specificity within the treatment field. También los clínicos consideraban el efecto placebo-nocebo como algo negativo, porque el objetivo principal del clínico era poder demostrar con sus terapias específicas los resultados o las mejoras del paciente. This was the old vision, but something has started to change from the 2020. There was a growing interest toward this topic. Esa era la visión más vieja, pero algo empezó a cambiar en el 2010, algo comenzó a crecer dentro del campo. Indeed, as you can see in this image, different researchers across the world have started to reevaluate the placebo effects in a positive way. For instance, Steve Camper, Joel Bialowski in the manual therapy, and also a friend of mine, Maxi Wilcher. Como pueden ver, diferentes investigadores comenzaron a evaluar y a darle una evaluación positiva a los efectos de placebo. Steven Camper, Bialowski con su investigación en terapia manual, y una amiga mía que era Maxi Misiak. They have started to open the door about this topic. And then during my PhD, I have started to walk within this street. Comenzaron a abrir un poco la puerta sobre esta investigación, y luego en mi PhD comencé a trabajar sobre esto. So, what are, from a modern perspective, the placebo and nocebo effects? Entonces, ¿qué son desde una visión más moderna los efectos placebo y nocebo? Placebo and nocebo effects represent the effects of the psychosocial context around the therapy. Giacomo, I lost you for a second. Could you repeat that, please? Because there was no sound for a minute. Yeah,
No problem. Placebo and nocebo effects represent the effects of the overall therapeutic encounter around the therapy. Los efectos placebo y nocebo representan los efectos del tratamiento global general, ¿no es cierto?, del encuentro terapéutico. When we use the when we use the psychosocial context in a positive way, we are capable to stimulate placebo effects. Instead, usamos- when we use the psychosocial context in a negative way, we trigger nocebo effects. Claro, cuando usamos los factores psicosociales de una forma positiva, podemos lograr un efecto placebo, ¿no es cierto? Cuando usamos esos factores psicosociales en un contexto o de una forma negativa, generamos efectos más negativos o nocébicos. And placebo and nocebo effects for a very long time have been studied in different fields of medicine. As you can see in this image, mood, respiratory function, cardiovascular function, immune, endocrine function, but also pain and motor function. That in a very important way represents fields of action of every musculoskeletal practitioners. Como pueden ver, estos efectos placebo-nocebo se han evaluado en distintas disfunciones, en algunos casos problemas emocionales como ansiedad, depresión, funciones respiratorias, cardiovasculares, inmunológicas, gastrointestinales, dolor y función. Okay, take a step forward and now analyze what the context is. Vayamos un paso más adelante y analicemos qué ahora el contexto significa. Balint in 1955 published in Lancet a first paper that defined the context as the whole atmosphere around the therapy. El contexto fue definido como la atmósfera positiva o buena, ¿no es cierto?, dentro del ambiente terapéutico. And as you can see in this image, there is a typical example of what happened in the real world clinical setting. Acá pueden ver ejemplos clínicos o reales de lo que es esto dentro del contexto clínico. For instance, as a therapist, when we deliver a manual therapy or we use therapeutic physical therapy modalities, or when we administer any therapeutic exercises, the context is always presented. Por ejemplo, pueden ver aquí en la camilla un fisioterapeuta ofreciendo terapia manual o aún con los elementos de fisioterapia y también cuando utilizamos ejercicio con los pacientes. En todas esas situaciones el contexto importa. And the choice is always ours. If we are able to use the context in a positive way, we stimulate placebo effects. Instead, if we are not able to use the context in a positive way, but in a negative way, we stimulate negative nocebo effects. Y la elección es siempre nuestra. Si somos capaces de ofrecer todas estas cosas en un contexto positivo, estimulamos el efecto placebo. Si lo hacemos en un contexto negativo, estimulamos efectos negativos o efectos nocébicos. Different authors during these years have tried to define the dimension of contextual fact, of the context. Diferentes factores han tratado de explicar las dimensiones de los factores contextuales. During my PhD with my supervisor Marco Testa, we have identified 5 dimensions named as a contextual factor that you can see in this image. En mi PhD, junto con mi mentor Marco Testa, pudimos localizar 5 áreas o 5 dimensiones que influenciaban el outcome terapéutico. And as you can see, we have first the futures of the clinician in terms of professionalism, reputation, how we dress, the appearance, the beliefs and behaviors. Como pueden ver, del clínico importa cuán profesional es, la reputación, su apariencia, sus creencias, su comportamiento. Second, the futures of the patient in terms of expectation, preferences and previous experiences that can be both positive or negative. En segundo lugar, el paciente con sus expectativas, preferencias, experiencias previas,
su edad, su género. As third, the patient-clinician relationship in terms of verbal communication, what we say, and in terms also of non-verbal communication, how we say the things. En tercer lugar, la relación clínico-paciente, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, cómo contamos las cosas, cómo decimos las cosas. As fourth, the future of the treatment in terms of not what we do, but how we do the things, how we apply the treatment, not what treatment we decide to use, but how we apply it in terms of rituality. En el cuarto lugar vendría las cosas que tienen que ver con el cuidado de los pacientes y no tanto qué utilizamos en estos pacientes, sino cómo aplicamos esas cosas. Last but not least, also the healthcare setting in terms of environment, architecture, and also interior design. También obviamente el ambiente, la arquitectura, el diseño del interior del lugar. Well, different psychological theories has tried to explain the effect of the context. Diferentes teorías psicológicas han tratado de explicar los efectos del contexto. Among them, expectation and learning processes in terms of classical conditioning and observational learning represent the most investigated. Dentro de ellas, lo que tiene que ver con las expectativas y el proceso de aprendizaje son las que han sido más investigadas. And in the next slide, I want to have a focus on this in order to have a clinical application of them in the real setting. Y en la próxima diapositiva quiero desarrollar esas para que puedan tener una orientación, explicación clínica de estos factores. First, the expectation. Primero, la expectativa. What is the expectation? Expectation represents a cognitive process through which La expectativa representa un proceso cognitivo they look to the future, que mira hacia el futuro, through which the patient assess and have an evaluation of all the different contextual elements are presented within the therapeutic encounter. en el cual el paciente hace como una evaluación de todos los elementos terapéuticos que son presentados en ese encuentro con el clínico. One of these contextual factors are represented by the words offered by the clinicians. Uno de estos elementos son las palabras que son ofrecidas por el clínico. Okay, start to think about the clinic and think about the situation of a patient with the shoulder tendinopathy. Empiecen a pensar en una situación en la clínica, en un paciente con una tendinopatía del hombro. We know now that the evidence suggests that therapeutic exercises is it fundamental to have an improvement of pain and disability through the exercise at least for 3 months. Sabemos que la evidencia muestra que hoy necesitamos ejercicio terapéutico por al menos 3 meses para mostrar resultados positivos en estos pacientes. So the question is not to avoid the application of this evidence, but how we can improve this evidence using the words. Entonces aquí no se está cuestionando la utilización o no de ejercicio terapéutico, sino cómo podemos mejorar los resultados con la utilización de algunas palabras, por ejemplo. Because it's different to say to our patient that a little bit of pain that we know that sometimes is necessary to have an improvement. Porque es muy diferente decirle al paciente que un poquito de dolor luego de ejercicio está ok, es un signo positivo. Instead of say to this patient, okay, if there is pain, you should stop any exercise because it's a negative, uncommon, adverse effects. En lugar de decirle al paciente que si tiene dolor debe automáticamente parar el ejercicio porque no está bien, genera efectos adversos y es absolutamente negativo.
Because there is a problem. The therapy itself works, but how we offer this treatment using our words can have a great impact to the patient expectation in a positive or in a negative way. And we should be aware about this. Nuevamente sabemos que en este caso el ejercicio funciona, pero la manera que utilizamos o que utilizamos nuestras palabras en la dosificación del ejercicio, la instrucción a los pacientes es clave. Y nosotros tenemos que estar despiertos y saber que eso es una posibilidad. Okay, the second theory related to the psychological elements is represented by the associative learning. La segunda teoría está representada por el aprendizaje asociativo. The associative learning is a phenomenon based on the past experiences. Este es un fenómeno basado en las experiencias previas. And it is something unconscious. Es algo inconsciente. It is based on the works of Pavlov, the classical conditioning model. Está basado en el trabajo de Pavlov, el modelo de condicionamiento clásico. What happens in clinics? The patient learn from their past experience, positive or negative, how to respond to a specific treatment on the basis of the relation that they have done with the different contextual factors. El paciente aprende a responder en forma positiva o negativa basados en sus experiencias previas y en la relación que tuvieron con los factores contextuales de esa experiencia. And this past experience has the possibility to impact future events. Y esta experiencia pasada tiene la posibilidad de afectar eventos futuros. Think again about the clinic. If you have a patient with a low back pain, and as a clinician within your clinical reasoning, you decide to apply a spinal manipulation. Pensemos nuevamente en la clínica si tienes un paciente con dolor de espalda y vos decidís utilizar manipulación de alta velocidad. And this patient has a previous negative experience with spinal manipulation, there is a risk to induce a great negative nocebo effects, but not for the problem related to the treatment itself, the manipulation, but because the patient is not prepared to receive this treatment due to these negative experiences. Dijimos entonces que si el paciente ha tenido una experiencia negativa con manipulación de alta velocidad y vos decidís utilizar manipulación de alta velocidad en ese paciente, tenés una alta chance de despertar o estimular ese efecto negativo, nocébico, no necesariamente por la manipulación misma, sino por la experiencia previa y la razón de que el paciente no estaba preparado para recibir eso. Therefore, another important message is investigate every time the patient previous experiences. Entonces aquí tenemos otra razón para investigar las experiencias previas del paciente. Good. The third element presented in the psychological theories is represented by the social learning. That is a phenomenon based on the observational model proposed by Bandura. Esta tercera dimensión es el aprendizaje social y es un modelo. What did you say, Giacomo? It's proposed by Bandura. What exactly did he say? The observational model of learning. Es la observación, el modelo observacional del aprendizaje. What is it in practice? ¿Qué significa esto en la práctica? In practice, everybody, the patient, but also us as a person, learn from the other person and people around us, from the childhood to the adulthood. ¿Esto qué significa otra vez en la práctica? Que todos nosotros, tanto el paciente como el clínico, aprendemos de todos nosotros en el encuentro desde la niñez, dice, hasta la adultez. Therefore, the patients are also influenced by the social contagion of the other patients. Entonces aquí los pacientes
también están influenciados o contagiados por las influencias de los otros pacientes. And very often this social contagion is negative. And a typical example of this is the presence of blogs, of social media, of common space, for instance, the gym or the waiting office, where the patient can discuss each other on their medical situation. Y muchas veces este contagio social se da en las salas de espera de los consultorios, en los gimnasios, donde los pacientes pueden hablar y comentarse y discutir lo que le ha pasado en los encuentros. And this is a risk because we know well that the negative information, the negative previous experiences, the negative thoughts are more contagious compared to the positive one. Esto es un riesgo importante porque sabemos que todas las experiencias negativas son mucho más contagiosas que las experiencias negativas que los pacientes puedan compartir. Therefore, we need to assess and consider also this element of social contagion within our clinical reasoning. Entonces, estas son cosas que también tenemos que evaluar y considerar estos elementos de influencia o contagio social de estas experiencias. Thus, assess them and try to modulate them if they are negative. Entonces, evaluarlas y tratarlas de modular si son negativas. Because if you are not able to do this, there is a great risk to obtain a negative therapeutic outcomes and also a patient dropout. Porque si no sos capaz de evaluar estos, entonces estás muy cerca de obtener una respuesta negativa o un efecto nocébico en todo esto. Well, in this part, I want to show you that placebo-nocebo effects are not only psychological theories, but are phenomena capable to impact the patient's brain. Quiero demostrarles aquí que los efectos placebo-nocebo no son solamente factores psicológicos, sino que son fenómenos capaces de modificar los resultados terapéuticos. What we know now from neuroscience is that when the patient interacts with the positive context composed by different placebo elements, sabemos de la práctica que cuando el paciente puede interactuar con todos los elementos positivos viniendo del contexto positivo del efecto placebo, different neurotransmitters are produced within the patient's brain, as the opioid system, the involvement of endocannabinoids, the release of dopamine, and also the involvement of oxytocin and vasopressins that at the end are capable to reduce the patient's pain perceived. Se liberan diferentes neurotransmisores como los que nombró el sistema opioide endógeno, endocannabinoides, dopamina, oxitocina, que son capaces de modificar, reducir el dolor de la persona. Instead, when patients interact with negative context, other neurotransmitters are released. For instance, the cholecystokinin, the activation of dopamine in the opioid system, and also the involvement of the cyclooxygenase and prostaglandins that are a pathway involved in the inflammatory systems. Cuando el contexto es negativo, se liberan otros neurotransmisores como la colecistoquinina, hay una deactivación o desactivación del sistema de dopamina opioide endógeno del organismo y la liberación de ciclooxigenadas y prostaglandinas que tiene un efecto inflamatorio. Accordingly, my friends, you can understand that it is not everything that turn around the specificity of the treatment, but also the context has a great value. Como pueden ver, no todo depende de la especificidad del tratamiento que estamos ofreciendo a nuestros pacientes, pero también el contexto, todo eso forma parte de un gran valor. It is not only what we do, but how we do the things matters. Otra vez, no es solamente importante lo que hacemos, pero cómo hacemos las cosas son importantes. Because the brain, it is not only involved in terms of neurotransmitter, transmitters release, but also the patient's brain can change its activity when the patient interact with positive or negative context.
no es solamente el cerebro el que está involucrado en la liberación de estos neurotransmisores, sino también la persona puede influenciar muchísimo esta liberación. What we know now from the neuroimaging studies and electroencephalographic studies is that different brain areas are involved when patients interact with placebo and nocebo effects. Lo que sabemos ahora de estudios de neuroimágenes y de estudios de electroencefalografía es que diferentes áreas en corteza cerebral se activan cuando el paciente está enfrentado a situaciones de placebo o nocebo. Among them, the most important and the most involved are the dorsolateral prefrontal cortex, the anterior cingulate cortex, the grigial periaqueductal gray, and also the dorsal horn of the spine. Mencionó algunas de las áreas en cerebro que se activan en esas situaciones, la insular gray, sustancia gris, perdí algunas ahora, no sé Juan si vos recuerdas las otras. La corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior, David. Gracias. Yes. Okay, so the context changed the patient brain. The context is based on different psychological theories, and the context represents opportunities. El contexto representa una oportunidad, el contexto está influenciado por la percepción del paciente también y, como dijo, representa una oportunidad. Indeed, now try to take an overall picture of what happens when the patient interacts with the contextual factors. Tratemos de mirar la foto completa cuando el paciente interactúa con estos factores contextuales. ¿Puedes seguir un segundo, Juan, ahora? We have the patients that receive a therapy, and within the therapy and around that, there are the 5 dimensions of the contextual factors. Giacomo, can you repeat that again, please? Yes, the patients, when receive the therapy, it is always influenced by the 5 dimensions of the context. El paciente cuando recibe el tratamiento siempre está influenciado por estos 5 componentes. And all these elements arrive to the patient's brain and interact with the patient's brain. Todos estos elementos llegan o interactúan con el cerebro. And using these contextual factors, the patient give a meaning of them and try to understand if the context around him or her is a positive or negative, is trustful or not. Y una vez el paciente o el cerebro recibe estos estímulos, deciden un significado en base a ellos que puede ser positivo o negativo. If the context is assessed as negative, nocebo effects are stimulated. Instead, if the context is assessed in a positive way, placebo effects are stimulated. Si el contexto se asocia de una manera negativa, se generan efectos nocébicos o nocebo, y si se asocian de manera positiva, genera un efecto placebo. And as we have discussed before, different neurotransmitters and different brain areas are involved. Y como discutimos recién, hay algunos diferentes neurotransmisores que están involucrados junto a áreas cerebrales también involucradas. But these changes are not only at the neurophysiological level, but from a clinical perspective, are capable to impact the patient therapeutic outcomes. Pero estos efectos no solamente son neurofisiológicos, sino que de hecho pueden afectar el desenlace terapéutico o el resultado terapéutico. The same treatment in a positive context have a great clinical impact. Instead, the same treatment in a negative context can have a detrimental effects. El mismo tratamiento en un contexto placebo puede tener un efecto más grande y lo contrario, en un contexto negativo puede tener efectos nocébicos muy grandes. Therefore, the context is an unavoidable component of the treatment. It is always present. We cannot erase it. Can you repeat that again, Giacomo, please? Yes, the context is an unavoidable component of the treatment. We cannot eliminate it.
El contexto es un elemento inevitable del tratamiento, no lo podemos evitar. And this psychosocial dimension interact with the specificity of our treatment. And at the end of the story, influence the overall therapeutic outcome. ¿Continúas vos, David? Sí, ningún problema. Y dentro de este contexto, eso es importante, es algo inevitable, como dijo Juan, y lo tenemos que incluir dentro de los resultados terapéuticos. Good. So what are the dimensions, the clinical outcomes most influenced by the context? ¿Cuáles son las dimensiones primordialmente influenciadas por el contexto? The context primarily influences more subjective outcomes in terms of illness instead of objective outcomes like the disease. El contexto primordialmente influye en los outcomes subjetivos, no tanto en los resultados objetivos. And different examples of subjective therapeutic outcomes are reported here, like the pain, the disability, the patient satisfaction, and also the perception of experience that the patient can have. Tenemos algunos de los elementos subjetivos como dolor, discapacidad, satisfacción, percepción de la experiencia. And from a clinical perspective, we know how important are these outcomes from the patient perspective in order to give a positive or a negative meaning of their physical therapies or musculoskeletal experience with us. Y lamentablemente sabemos que cuán importantes son todas estas cosas para el paciente, para dar una evaluación de su encuentro terapéutico, los factores subjetivos, cuán importantes son. Indeed, different contexts lead to different clinical outcomes. As I told you before, same treatment in different contexts can modulate differently the pain, for instance. El mismo tratamiento ofrecido en contextos diferentes, positivo y negativo, pueden incrementar el dolor o modular el dolor. And also the context is capable to impact the patient satisfaction in the musculoskeletal fields. Y también el contexto puede influenciar la satisfacción de los pacientes con dolor musculoesquelético. What we know now is that the patient can be satisfied not only if they achieve a specific clinical outcome. Lo que sabemos ahora es que el paciente va a estar satisfecho no solo si alcanza específicos, ¿no es cierto?, factores clínicos o objetivos clínicos. Because we know that we are not God, we cannot obtain a full restoration of function and pain every time. Y sabemos que muchas veces no vamos a poder obtener una restauración completa de lo que es discapacidad o función o dolor. However, the patient can be considered as satisfied when interact with positive contextual factors during this journey. El paciente puede considerarse satisfecho cuando todos estos factores son considerados y los factores contextuales son importantes. So we need to remember this. Tenemos que recordar esto. Indeed, the context represents an opportunity because it can influence the clinical scenario. The same treatment in different contexts can obtain a different therapeutic outcomes. Nuevamente es importante que esto lo recordemos porque el mismo elemento, el mismo tratamiento en contextos diferentes van a tener resultados diferentes. We should also remember that not all the changes present in the clinical scenario are induced by the specificity of treatment and by contextual factors, but also other sources of recovery or aggravation can be presented, named as confounders. Tenemos que recordar también que no todos los resultados terapéuticos dependerán de los factores específicos del tratamiento. Hay otras fuentes que pueden recuperar o agravar la situación, son los llamados factores confundentes. Some examples of them are them, such as the natural history of the disease or the regression to the mean. La historia natural de la enfermedad o la regresión a la media.
or for instance, the presence of co-intervention during the patient's journey. La presencia de intervenciones dentro del viaje o de la experiencia del paciente. Therefore, not all the changes are induced by the placebo-nocebo effects or by the specificity, but also can be induced by these confounders. Por ende, no solo los efectos van a ser logrados a través de la especificidad del tratamiento, el efecto placebo-nocebo, sino también de estos factores que pueden agravar o mejorar la situación. But from a clinical perspective, how does the context weight? Desde una perspectiva clínica, ¿cuánto realmente importa el contexto? Henry Beecher was a physician that during the Second World War has, for the first time, started the investigation regarding the placebo effects. Henry Beecher fue un médico, ahí ven los años, que en esa época comenzó a hacer investigaciones sobre el efecto placebo-nocebo de las intervenciones. He observed one interesting thing. In the Y él front, Él observó algo interesante en la línea, era un médico del ejército, y observó algo en la línea de batalla. in the front line, he observed that when he inserted the needles in the patient's skin without use any drugs, only rituality, the patient perceived less pain. Observó que cuando las agujas eran insertadas en la piel del paciente sin ningún tipo de sedación ni nada, ellos percibían menos dolor. And with his nurses started to think about why the patient started to change in a positive way without any drug. Y entonces él y sus enfermeras comenzaban a preguntarse por qué los pacientes mostraban cambios positivos si no había ninguna droga que estaba introducida en la persona. And when he came back to the war, started to investigate this phenomena, publishing for the first time a sort of systematic review that offered the first weight regarding the value of the context. Y cuando volvió de la guerra comenzó a hacer estas investigaciones y lo publicó por primera vez en una forma de revisión sistemática en la cual mostraba el peso de los factores contextuales. One times they defined the weight of the context in terms of 35% of the overall therapeutic outcomes. En esos estudios marcaban el peso, la significancia de los valores contextuales en un 35%. But is it always real? Pero ¿es siempre real? ¿Es siempre así? What we know now is that the context has different weight. And as you can see in this image, the investigation in this field has been really increased during this last year. Lo que sabemos ahora es que quizá el contexto tiene un peso muy diferente y la investigación en estas áreas se ha incrementado notoriamente. For instance, in the musculoskeletal field, there are a lot of studies regarding the osteoarthritis, the fibromyalgia, and also the low back pain. En este campo la investigación ha crecido muchísimo en lo que es fibromialgia, en lo que es artrosis de distintas articulaciones y lo que es dolor lumbar. Now I want to show you as an example what happens about the osteoarthritis. Quiero mostrarles ahora como un ejemplo los impactos del contexto en pacientes con artrosis. What we know now is that the context strongly impacts the therapeutic outcomes in osteoarthritis. And as you can see in the image, for pain, there is an error here, but the 75%, the 83%, and the 71% of the overall therapeutic outcome is induced by the context, not by the specificity. So it's wrong in the film, correct? What?
Giacomo, so you're saying 75, 83, and 71, it's induced by the context. Yeah, instead of the specificity. And there is an error in these slides, sorry. Sí, pide perdón, hay un error en esta diapositiva, dice que el 75, 83 y 71% corresponden a los factores contextuales, no a los específicos. For pain, stiffness, and function. Para dolor, entumecimiento y función. Therefore, we are not here to say that the specificity does not matter. It has a value, but the context has a great value too. Entonces, aquí no estamos diciendo que la especificidad no importa, tiene valor, pero tiene mucho más valor los factores contextuales. Accordingly, we should be aware that the context influences all the treatments in the musculoskeletal fields. Entonces, debemos estar despiertos a que el contexto influye en todos los tratamientos en el campo de la fisioterapia musculoesquelética. Look this image. There are a typical example of a treatment delivered by musculoskeletal practitioner, and we are not here to make a judgment regarding the level of evidence of this treatment. Todos estos, si miran estas imágenes, todos estos elementos tienen cierta evidencia y no estamos aquí para ofrecer un juicio sobre la evidencia de estos elementos. But we are here to be aware about the amount of context, the amount of rituality always presented in the overall treatment. Pero sí estamos aquí para recordarles sobre la grandeza de los efectos contextuales en la utilización de todos estos elementos específicos. Because every time we treat the patients, we use needles, we use physical therapy modalities or tape colored. Porque muchas veces cuando tratamos a los pacientes usamos agujas, usamos elementos de fisioterapia, usamos cintas de distintos colores. And these contextual elements impacts the patient brain independently from the specificity of our treatment. Y los factores contextuales van a impactar al cerebro del paciente independientemente de lo que decidamos utilizar. But how is the value of the context? What we know now is that the context has a greater influence in treatment without rituality. And the findings of this systematic review offer us the opportunity to understand that, for instance, psychological treatments have a small value. Pharmacological treatment have a little bit of great value, but when we offer physical treatment, like manual therapy or whatever you want, we have a great rituality. We have great what? Rituality. Lo que está diciendo es que el contexto tiene importante influencia en los tratamientos que nosotros ofrecemos, ¿no es cierto? Tanto sean tratamientos psicológicos, farmacológicos, pero también en los tratamientos físicos hay una significancia muy importante de lo que son los factores contextuales. Because after these slides and my talk, I think that it is clear that the context can have an impact. We should continue to study the specificity of what we do, but we should enrich the specificity with our rituality and be aware about it. Él dice que debemos ser coherentes o conscientes de que obviamente los tratamientos específicos tienen efectos, pero la ritualidad dentro de la cual ofrecemos esos tratamientos es tan significativa o más significativa que la especificidad. Another important element is regarding the ethical dimension of the use of the context. También vamos a hablar de la dimensión ética del contexto. The use of the context should be conceived as an opportunity to enrich evidence-based treatment. Afirma que el uso del contexto debe ser visto como una oportunidad para enriquecer el tratamiento basado en terapia, el tratamiento de la terapia basada en evidencia. We are not here to substitute the best evidence with shame or fake or unhelpful treatment.
we should use the best evidence plus a positive placebo effect, because we are healthcare providers and we should work within the ethical boundaries. Dice que no estamos aquí para desechar las cosas que la evidencia no ha mostrado efectos, sino que estamos aquí para hacer el uso de las cosas que la evidencia ha mostrado que tienen efectos significativos, sumado al uso de estos factores contextuales. Because we are healthcare providers and we should work using science. Porque somos proveedores de salud y debemos utilizar la ciencia para esto. Okay, from this point forward, I want to show you different examples how we can manage the context in order to have an impact. Desde aquí en adelante quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo el contexto puede influir en las impresiones o en la respuesta de los pacientes. Firstly, as a clinician, we have a duty to improve our first impression every time. Nosotros como clínicos debemos tratar de generar una buena impresión en la persona, primera impresión en la persona. We know that we shouldn't judge a wine from its label, but we do it constantly. And also our patients judge us from the first impression too. Juan, ¿vos entendiste lo que dijo ahí? No puedo entender. Como dice que sabemos que no debemos juzgar un libro por su portada, pero sabemos que nuestros pacientes o que lo hacen y nuestros pacientes también lo hacen. Correcto, gracias. But the patient do it constantly. Therefore, we should be aware that we should adopt the right dress, for instance, a uniform or a clothes that help the patient to understand that we are healthcare providers capable to help them. Hablando de la importancia de que nosotros utilicemos vestimenta apropiada para que el paciente pueda identificar que somos proveedores de salud y que somos capaces de ayudarlo. Concerning the patient perspective, it is important to understand and consider their point of view in terms of previous experiences, both positive or negative, patient expectation and beliefs. Desde el aspecto del paciente debemos considerar las experiencias previas del mismo, las expectativas que tienen y sus creencias. And integrate this element within our clinical reasoning and decision-making processes. Y debemos integrar considerar eso, integrarlo dentro de nuestro proceso de decisión clínica. Because they can help us to understand if a specific evidence-based treatment can be applied within the patient's situation. Porque eso nos va a ayudar a determinar si un tratamiento específico puede ser utilizado dentro de esa situación general del paciente. Thirdly, consider also the relationship. We should use the right words in order to reduce the level of uncertainty. En tercer lugar, consideramos las relaciones. Debemos utilizar las palabras apropiadas para reducir el nivel de incertidumbre. Our words are like drugs, can change the patient's perception. Nuestras palabras son como drogas, pueden cambiar la percepción del paciente. And as you can see in this image, delivering and offering a manual treatment is different to say, okay, this manual therapy will decrease your pain, instead of, I don't know if manual therapy will help you. Maybe we can try it, because the same treatment using two different words can have different therapeutic results. Y está dando los dos ejemplos con las flechas verdes o rojas en los cuales es diferente decir que la terapia manual va a reducir su dolor a decirle al paciente que no sabemos si la terapia manual va a poder ayudarte o no. And also the non-verbal elements of communication should be aligned with our words, should be congruent.
la comunicación no verbal debe ser alineada o congruente con nuestras palabras. For instance, it's better to have the right eye gaze with our patient, to adopt an open body posture without crossing legs, and to have another weight distance with our patients. Not too much, but not too less too. Por ejemplo, la postura de brazos abiertos y piernas abiertas, no los brazos cruzados, no las piernas cruzadas, hablar a la persona al mismo nivel, no estar en una posición demasiado cerca ni tampoco demasiado lejos de la persona. They are also only examples, and within my papers you can try different suggestions used to improve placebo and avoid nocebo. But the most important thing is to be real. Don't act as an actor, but remember to be a person, a genuine person, and try to align what do you say and how you interact with your patients. Lo que dice es que en sus estudios pueden encontrar diferentes ejemplos de situaciones como estas, positivas o negativas, pero lo más importante es que traten de actuar como lo son, sean reales, actúen como personas, no tratemos de ser actores frente al paciente. Another important element regarding the treatment, we should emphasize the rituality of what we apply. And as you can see in this model proposed by David Newell Research Group, different treatment has different amount of rituality. When we touch, we have an effect. When we offer a spinal manipulation with the popping sound, we have another rituality. And if we use needle, we have a greater rituality too. Dice otra vez que debemos recordar y enfatizar la ritualidad del tratamiento que vamos a ofrecer, y habla de diferentes niveles en lo que respecta al toque, a la manipulación con una cavitación y con la utilización de agujas. But what is the king of the rituality? ¿Cuál es el rey de la ritualidad? The surgery. El cirujano. Because using surgery, there is a great amount of rituality that it is accompanied with the specificity of the physician action. Que dice que mediante la utilización de cirugías o durante la utilización de cirugías existe la ritualidad más elevada de todos los procedimientos terapéuticos, acompañada por supuesto de algunos efectos específicos. And last but not least, the rule of the setting. We should strengthen the clinical environment. I know that it is not always possible to change the environment. For instance, if we work in a public hospital. Dice que la importancia de trabajar sobre el ambiente en el cual ofrecemos nuestros servicios. Dice que muchas veces se entiende que si trabajamos en un hospital público va a ser muy difícil poder cambiar el ambiente en el cual estamos trabajando. But we should be at least offer a cleaned and well-organized context. Pero al menos el ambiente debería ser limpio y bien organizado. And at least, if possible, use different positive distractors as lights, music, the use of flowers, in order to improve the overall patient experiences. Que utilicemos diferentes distractores, como lo nombró, como podría ser la utilización de flores, de luces, de música dentro del espacio de tratamiento. Okay, I hope that up to now everything is clear. We have defined the context, we have shown the past meaning of placebo and nocebo effects, we have proposed the modern vision of placebo and nocebo effects. Espero que hasta aquí haya estado todo claro. Hemos definido el contexto, los efectos placebo, nocebo y también hemos dado esta visión más moderna sobre estos efectos. We have discussed also about psychological theories like expectation and learning, and we have shown what happens in the patient's brain. Hemos también hablado un poco sobre estas teorías psicológicas, observación, aprendizaje,
y hemos hablado un poco sobre qué es lo que pasa en el cerebro de estos pacientes. And I have also tried to show you the clinical value of the context using evidence and also different clinical examples. También he intentado mostrarles el valor del contexto, de la utilización de los factores contextuales usando ejemplos y también evidencia. I think that we can talk about this topic for 24 hours, but we should go a little bit forward towards the conclusion and try to offer future suggestions. Podríamos hablar de estas cosas por las próximas 24 horas, pero creo que debemos avanzar, ir a las conclusiones y tratar de mostrar algunas ideas o soluciones. So what are the future lines where we should go using the context? Entonces, ¿a dónde debemos ir con esta utilización del contexto? At first, we should consider how the COVID pandemic has changed the use of the context. En primer lugar, deberíamos considerar cómo la la pandemia de COVID ha modificado el contexto. We know that the COVID pandemic offers us the opportunity to use the telerehabilitation and to improve and study and investigate it within the clinical scenario. Sabemos que la pandemia de COVID ha permitido evaluar e identificar otros factores dentro de lo que puede ser un proceso de rehabilitación en diferentes escenarios. But we also know that when we deliver a telerehabilitation, something for the context changes. Sabemos que cuando ofrecemos telerehabilitación, algo dentro del contexto cambia. Because we can't touch the patient. No podemos tocar al paciente. We can't take the patient within our clinical setting. No podemos llevar al paciente dentro de nuestro ambiente o entorno clínico. Therefore, some contextual elements are missing. Algunos efectos contextuales están ausentes. But also the use of protective devices such as the gloves, the mask, the visors, reduce the amount of context. Pero también dentro de la experiencia física sabemos que estos elementos de protección como los guantes, las máscaras y los visores un poco reducen la experiencia o el efecto de los factores contextuales. Because we know that these elements are available to avoid the contagion, but also we know that, for instance, the non-verbal communication is ruined because we don't know if the patient is mild or not. Porque sabemos que estos elementos son importantes para reducir el contagio, pero también sabemos que la comunicación no verbal se ve afectada por estos elementos y visores y máscaras. Therefore, future line of research should investigate how the context can be also enhanced within the specific therapeutic solution like the telerehabilitation too. Entonces, una de las cosas que próxima investigación debería abordar es cómo podemos incorporar o reducir estos factores dentro de lo que es la telerehabilitación. Second, what is the value of the context related to the use of manual therapy? En segundo lugar, ¿cuál es la evidencia con respecto al contexto y el uso de la terapia manual? I say this because if you can, and if you have a look to the social media, there is a sort of a battle, a sort of crusade between the sustainers and the fighters of manual therapy. Y digo esto porque si ustedes miran lo que es las redes sociales, hay como una batalla, hay como una cruzada de los pro terapia manual y los anti terapia manual. To be clear, I think that the most useful solution is to be in the middle. Quiero ser claro y me parece que la solución más útil es pararse básicamente en el medio. We should understand that there are positive and negative elements. Debemos entender que hay elementos positivos y negativos. Evidence tells us that manual therapy is useful to modulate the patient pain experience at the short and medium term.
La evidencia nos muestra que la terapia manual es muy efectiva en modular la experiencia de dolor a corto y mediano plazo. But also evidence tells us that without therapeutic exercises and physical activities, we cannot obtain a sustainable long-term outcomes. Pero también la evidencia nos muestra que si no incorporamos ejercicio terapéutico a la terapia manual, no podemos obtener mejoras a largo plazo. Therefore, we should embrace the complexity of manual therapy, also understanding that when we touch the patient, there are not only specific elements of treatment triggered, but also contextual elements too. Entonces debemos abrazar la complejidad de la terapia manual y entender que cuando tocamos al paciente no solo estamos trabajando con los elementos específicos, sino también con los elementos contextuales. Therefore, future line of research should continue the investigation of the role of the context for the benefit of the patients. Entonces las próximas líneas de investigación deberían continuar con la investigación de los factores contextuales dentro del uso de la terapia manual. And this is very important because it is not a matter to change what we do, abolish manual therapy, but continues its use and look in their mechanisms of effects from a different perspective. Entonces no es que debemos abolir la terapia manual o dejar de utilizarla, sino continuar con la utilización de la misma y mirar a posibles mecanismos diferentes a los que creíamos antes. Another important element is regarding the therapeutic relationship, how we can use the context. Otro elemento a considerar es cómo podemos utilizar el contexto dentro de la relación terapéutica. Recently, with Maxim Ishak, we have published this paper in JOSPT that analyzed the rule of rupture and repair clinical situation. Últimamente con Maxim Misiak hemos publicado este estudio en el cual hablamos sobre el contexto y la regla de ruptura o reparación de la relación terapéutica. Rupture and repair are common clinical situations, are situations of emotional breakdown that can be created within the therapeutic encounter of patients, clinicians. Ruptura y reparación son cosas comunes dentro del encuentro terapéutico y son cosas que deben ser consideradas. Between two peoples, there are not zero tensions, but there is always presence of an emotional tension every time. En el encuentro entre dos personas no podemos decir que existe cero tensión, siempre hay algún tipo de tensión emocional presente entre ellos. What we should do is to be aware of the cues that the patient presents us in terms of verbal and non-verbal communication. Lo que debemos hacer entonces es otra vez considerar la importancia de lo que es la comunicación verbal y no verbal. Because if you are able to understand these cues, we can understand if the emotional tension is increasing. Podés de esa manera determinar o identificar si la tensión emocional se está incrementando o no. And if you are able to recognize them, we can also try to modify them. Starting from a rupture situation, aim at avoiding it and repairing it. Entonces, si vos podés identificar que la tensión está creciendo, de esa forma vas a poder trabajar sobre ello y modificarla. Arrancás de una situación de ruptura e intentás reparar eso. And this image offers us different examples. We can have a rupture situation if we have a disagreement with our patient regarding the goal or the task, or if we fail the emotional bond with our patients. Por ejemplo, podés tener situaciones de ruptura si hay un desacuerdo en los objetivos o en las tareas o en los elementos a utilizar dentro de la clínica. Okay, so this is another important element that offers us the opportunity to make a step forward in terms of research. Eso es otro elemento importante que nos puede ayudar a avanzar dentro de este proceso. Okay, now we
should have another analysis regarding the relationship within the context and the use of negative expectation. Y ahora debemos ir a este análisis que tiene que ver con el contexto y la inmunización cognitiva y las expectativas negativas. Because from a clinical perspective, what we do is to make an assessment of the patient expectation. Porque nosotros en la clínica hacemos una evaluación de las expectativas de la persona. And the patient can have a positive or a negative expectation. Y el paciente puede tener una expectativa positiva o negativa. Well, if patient has a positive expectation, it's simple. We should reinforce this expectation, offering also an evidence-based treatment. Entonces, si el paciente tiene una expectativa positiva, es muy simple, solo tenemos que reforzar esa expectativa positiva que tiene el paciente. But the problem starts when patient has a negative expectation. Pero el problema comienza cuando el paciente tiene una expectativa negativa sobre el proceso. Because we want to change the patient expectation, but we should fight with the patient perspective. You said we should not fight, right? Or we should fight. No, when patient has a negative expectation, we want to change them, but sometimes we are struggle with our patient. Sí, cuando el paciente tiene una expectativa negativa sobre el proceso, dice que nosotros queremos cambiar y ahí se arma como una pelea con el paciente. The possibility to change the patient perspective, the patient negative expectation, depends on the strength of the patient expectation too. Y la posibilidad de cambiar eso en la persona depende de cuán fuerte sea la expectativa que tiene esa persona sobre lo que está pasando. If we have a negative expectation sustained by the low strength, like in the yellow box, Si tenemos una expectativa negativa sostenida por una fuerza muy floja, muy baja, muy débil, we can try to change it using a cognitive strategy at first, like education and reassurance. podemos tratar de cambiar eso utilizando opciones que tienen que ver más con lo cognitivo, como educación, o reasegurarle a la persona que va a estar bien en el proceso. And then try to reinforce this violation of expectation using also the experience in terms of manual therapy, exercise, or therapeutic virtual reality. Y luego tenés que reforzar esta violación de las expectativas de la persona utilizando terapia manual, ejercicio y realidad virtual, por ejemplo. Therefore, first cognitive strategies, and secondly, an experiential situation. Entonces, al principio usas como unas estrategias de reasegurar y segundo, usas la oferta terapéutica. But if patient has a negative expectation sustained by the very strong beliefs, Pero si el paciente viene con una expectativa negativa sostenida por una creencia muy, muy fuerte, for instance, my back pain is due by hernia, por ejemplo, que mi dolor de espalda está debido a una hernia, we cannot use the cognitive level, the cognitive strategy at first. We cannot use it. no podés usar las baterías cognitivas en el comienzo, Because if we start a discussion with our patient, the patient becomes more rigid because the patient does want to change their perspective in a porque cognitive si vos comenzás en esta batalla con el paciente a tratarle de explicar lo que vos pensás, el paciente se vuelve más rígido y resiste ese cambio, esa información que llega. Therefore, this is not the truth, but it is a clinical oriented algorithm. We can start violate the expectation using the experience. And if we are able to create this wow effect, we can optimize this change using a cognitive strategies.
before experience and then cognitive way. Entonces, en este caso, en el cual el paciente tiene las creencias muy fuertes y encima son negativas, vos tenés que primero, por los elementos que vas a usar, genera una violación de las expectativas y luego sí, cuando llegaste a ese momento en el cual el paciente dijo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy mejorando? Ahí sí comenzás con los cambios cognitivos o la educación. Therefore, it is important to work on these elements. And future line of research should investigate the use of the context regarding the modification of negative patient expectations sustained by the very strong beliefs. Entonces, esto es importante que se siga investigando a futuro, ¿no es cierto? Cómo podemos modificar estos pacientes que vienen con creencias muy, muy fuertes. Okay, last but not least, the evidence should be investigated also regarding the educational level regarding the contextual factors. Y por último, pero no porque sea menos importante, la evidencia o la investigación también debe evaluar el contexto y la necesidad de educación de estos factores contextuales. Because physical therapists and healthcare providers are not prepared to manage the context. And for that reason, we are here now to discuss and to grow together. But the patients wants and values the context around the therapy. Therefore, we should be aligned and use these as powerful therapeutic strategies. Dice que el paciente definitivamente valora, ¿no es cierto? Y le agrada este tipo de intervención en los cuales los factores contextuales son considerados. Sin embargo, lo que piensa es que los terapeutas físicos no estamos preparados desde varios aspectos para hacer uso efectivo de estos factores. Okay, so what is my take-home message, the final conclusion, when I want to grade in you? ¿Cuál es entonces mi conclusión final o el mensaje que quiero que se lleven a sus casas? Don't focus on the finger, but look at the moon. No te focalices en el dedo, pero mira a la luna. For a very long time, we have continued to study the specificity of what we do. It has been necessary, but it is not the overall picture. We should also consider the other elements, such as the confounders and also the contextual factors. Por muchos años hemos únicamente mirado a la especificidad o los efectos específicos de los tratamientos que hemos ofrecido y tenemos que mirar otros factores también, como lo son los factores contextuales y confundentes, como pueden ser la historia natural de la enfermedad o la regresión a la norma. Because only embracing this element, we can embrace the complexity and understand this complexity. And at the end of the story, growing as a person and also as a healthcare providers. Solamente si abrazamos estos factores y si entendemos sobre esto, vamos a poder ofrecer algo mucho más integrador y crecer, no solo como profesionales de la salud, sino también como personas. For the benefit of the patient clinical situation and for the benefit of the overall healthcare professions too. Y esto va a ser en beneficio del paciente y también en beneficio de la profesión. Thus, this brings me to the end of my presentation, and thanks a lot for your attention and best wishes from Italy. Esto me trae al final de la presentación y quiero darles los mejores deseos desde Italia. Thank you. Gracias. Muchas gracias a vos, Giacomo. Por demás de interesante escucharlo de tu relato, porque esto lo leemos un montón, lo intentamos mostrarlo en la universidad, pero escucharlo de vos es algo tremendo para mí. Así que muchísimas gracias. Did you understand, Giacomo, or should I translate? No, it's Okay. good. Thanks a lot. And what I have tried to do using this time is to offer you a clinical application of the context, because I'm a clinician, I'm a researcher too, and I'm a teaching
I'm a teacher too, but what I want to do is to offer you how we can use this in the clinical real scenario. Because every day, every time, with every patient, I do it constantly. Apply the best evidence and try to boost this treatment using the context for the benefit of the patient and also helping them to overcome the pain and the disability. Dijo que lo que ha hecho es mostrar esto que sirva para la clínica porque él es un educador, es un clínico y a su vez un investigador, pero son cosas que utiliza en la clínica todos los días para beneficio del paciente y para beneficio del sistema de salud. That's all. If you have any questions, I am available for a short time. And if you want to study a little bit of the paper, you can email me and I can share all the papers. And if you have, after this talk, different questions, you can also email me. I'm available. Dice que si tienen alguna pregunta, tiene algunos minutos más para compartir y si no, se pueden manejar con el correo electrónico que ahí figura. Pero no sé, Germán, si creo que alguien había levantado la mano. ¿O no? No estoy seguro, si alguien quiere preguntar, puede anotar la consulta en el chat. Y si no, doy fe de que responde los correos y está bien dispuesto a brindar información, Giacomo. Así que gracias por eso también nuevamente. Thanks a lot. Lucas, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres comentar algo? Bueno, antes que nada, gracias Giacomo. Thank you very much. La verdad que muy buena la presentación y esta es una clase abierta de la cátedra, ¿sí? De clínica de la clínica del dolor de la universidad. Y me gustaría que pregunten los alumnos también. Y una pregunta que tengo para Giacomo, David, si se la podés transmitir, es ¿cómo considera estos nuevos avances en plantear la teoría biopsicosocial y la teoría inactiva con respecto a los factores contextuales, como los maneja él? Bien. Giacomo, he wants to know how do you consider the biopsychosocial theory and the inactive theory, how to integrate that within the new context and the new development. ¿Es eso lo que querías saber, Sí, Lucas? Sí, gracias, David. Thank you, Lucas, for this question. It is a new frontiers of research, the use of the context in the body condition and also in the patient's Bayesian brain, considering these elements. Esto es bastante nuevo, dice, el tema de la cognición y de la teoría psicosocial y del cerebro bayesiano. We have recently published 2 papers, one regarding the negative use of elements and another ones with the research group of Jorg Stedes. Hemos recientemente hecho 2 publicaciones, uno con respecto a los factores contextuales y otro con el grupo George Davis. That embrace and consider these elements of the context as elements capable to change the patient's prediction, because at the end of the story, what we need to do is to change the patient's prediction regarding the therapeutic outcomes or experiences. Dice que al final de la historia tenemos que ser capaces de cambiar la predicción del paciente sobre lo que es el encuentro terapéutico. The positive elements is that this new line of research is really interesting. The negative elements is that it's more theoretical. It is not based on research. So what we should do as a researcher now is to apply this theory in the patient's clinical situation and try to identify if it works or not. Dice que los elementos positivos son una nueva línea de investigación y deberíamos enfatizarlos mucho más, investigar más sobre ello. Los elementos negativos, dice que no hay tanta investigación, son menos investigados y no me acuerdo si dijo algo así como que no son tan claros al momento de llegar a la investigación, una cosa así. Therefore, keep in touch, by the way, and we will see if in the next 5 years I will be there again to talk to you about different other things on these elements. Sigamos en contacto y seguramente en los próximos 5 años voy a poder
hablarles un poco más sobre estos factores. By the way, I suggest you to have a read to a paper published in Pain 2 years ago by Giulio Ongaro and also Ted Captu regarding the predictions and the rules of placebo effects. Dice que le sugiere leer este artículo publicado en la revista de Dolor hace más o menos 2 años, Julio Ongaro. Dice Julio Ongaro. Yes. Que tiene que ver con los factores contextuales y esto. Okay. Ahí lo acaba de escribir. Okay. Thank you. You're welcome. There's also another questions regarding the, I don't know, the endocannabinoids. Hay una pregunta de Luis. Así no le robamos mucho más tiempo, hacemos esta pregunta. Se ha explicado el efecto placebo a través del papel de los cannabinoides en la vía descendente del dolor. ¿Qué opina al respecto? ¿Vos la podés leer, David? O... Sí, here como Germán is saying that we'll do this final question and then we'll let you go. He's saying that the question here is that we have explained the placebo effect through the role of the cannabinoids on the descendant pathway of pain. What's your opinion to this? What we know is that the neurotransmitter studies has been done using the pharmacological conditioning as a model of an experimental study. And using this experimental model, the researcher has tried to understand the rule of contextual factors adopted in a positive and in a negative way. And they have discovered that a positive context are capable to activate different areas instead of negative context. And this dice que los efectos contextuales positivos son capaces de estimular diferentes áreas muy distintas a las áreas que se estimulan con efectos negativos, contextuales negativos. And this activation is accompanied by the release of specific neurotransmitters. Among them, also the endocannabinoids pathway is involved. Y bueno, esta liberación de neurotransmisores, esta estimulación de áreas es acompañada de estimulación de estos neurotransmisores. Entre tantos, dice que los endocannabinoides son uno de ellos. I suggest you to have a read to some reviews published by Fabrizio Benedetti that has published a very lot of papers. He's an Italian professor from Turin that is a god of placebo and nocebo effects. And he has, for a very long time, investigated the role of different neurotransmitters. So you can also study his seminal works, experimental works, and also study a well-designed review. One of them is one published in 2013 in Physio, I think, is it that? Okay. Dijo que le sugiere a todos mirar un poquito de esos estudios de Fabrizio Benedetti, que es como el gold standard en lo que tiene que ver con placebo y nocebo. And I want to find you just a moment the name of the paper. Just a moment. Okay. Bueno, todos los estudios que fue mostrando, o varios de ellos que fue mostrando, ya como los frecuentamos porque es un tema muy interesante que claramente tiene que estar en la formación de grado, que por eso lo estamos mostrando acá, así que... You can have a look to this paper that it is an open access that make a very good overall perspective of neurophysiological effects and psychological theories regarding the placebo-nocebo effects. And then if you have other questions, you can email me, we can have a discussion. Bueno, dijo ahí que ahí tienen ese último estudio que compartió, que es de acceso abierto,
sugiere que lo miren, y si tienen alguna otra pregunta, dice que no tengan duda en enviarle un correo electrónico. Nada más que agradecerle, David. Giacomo, they all wanted to thank you for this opportunity. It Thank was you. very too. good. It is a very good time spent with you, and I hope that in the future we can have a discussion in a face-to-face situation instead of digital education, but up to now it is well in that way. Thank you very much. Gracias a You're todos. welcome. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado también. Un abrazo Y gracias, grande. David, porque a pesar de tu estado, estuviste acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Nos salvaste el ratito de que... No, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Fue divertido, me puse nervioso, ¿no?